Ya, chiquillos, los riesgos metales físicos 2, ¿ya? Esto lo que corresponde ya a la tercera unidad, para que estemos bien claros. Ahora, dentro de los contenidos, bueno, la unidad y contenido de la unidad 3 es identificación de agentes físicos, ¿ya? Medición de agentes físicos, comparación de medición y propuesta de medida de control. Ya, lo que es la medición y comparación, vamos a empezar a trabajarlo un poco más ya la próxima semana, ya, para que estén claros con eso. Lo bueno de tener que medir agentes físicos es que no es complejo, ¿ya? O sea, se van a dar cuenta de que es bastante simple, ¿ya? Igual que la lectura de los equipos también es bastante sencilla. Así que no va a veces generar como gran inconveniente, ¿ya? Ahora, dentro del resultado de aprendizaje es comprender los procesos de medición de los agentes mentales físicos para su gestión en la empresa, ¿ya? O sea, porque yo siempre he dicho, ¿por qué la gestión? ¿Ya? La prevención de riesgos, recuerden que tiene dos ramas, seguridad y higiene, ¿ya? La seguridad es lo que más se trabaja y más se refuerza, y la higiene industrial, yo siempre he dicho que es como el pariente pobre de la prevención de riesgos. No se toma en cuenta, se toma en cuenta muy bajo. Y eso nos ayuda a entender por qué motivo se están igualando prácticamente la cantidad de accidentes del trabajo y la cantidad de enfermedades profesionales, ¿ya? Recordemos que la diferencia entre accidente y enfermedad es el tiempo. El accidente es inmediato, pero la enfermedad requiere un tiempo, ¿ya? O sea, uno tiene que estar expuesto a un agente constantemente para generar una enfermedad, ¿ya? Ahora, independiente de que se diferencien en tiempo para poder generarse, instantáneo, y acá en Chile, por lo general, para que se desarrolle una enfermedad profesional, por ejemplo, en el caso de ruido, son de 15 a 20 años, más o menos, o de 10 a 20 en realidad. Eso igual es variable, va a depender también del nivel que esté expuesto la persona. La silicosis, más o menos de 10 a 20 años. O sea, veamos más o menos, ¿ya? O sea, uno no se puede hacer responsable de las medidas que no se han aplicado hace 20 años, o 10 años, 15 años, cuando uno llega a una empresa. Sí, la empresa tiene que hacerse responsable, pero si uno tiene que, ¿cómo decirlo?, asesorar en el control efectivo de los riesgos. Por eso es importante tomarlo en cuenta. Ahora, los agentes físicos, ¿ya? Uno tiene que entender lo que son manifestaciones de energía que pueden causar daño a las personas, ¿ya? Y uno, por ejemplo, habla de una energía mecánica, como en el caso del ruido, ¿ya? Y la vibración. Diferencia primero entre ruido y vibración, y esto es pregunta de prueba, es el medio en el cual este se va a propagar. Recordemos que el aire, en lo que es la voz, ¿ya? Se va a transmitir por el medio gaseoso, por el aire, y la vibración se va a transmitir por un medio sólido, que esa es la principal diferencia. Ahora, ruido de vibraciones, la energía calorífica en forma de calor o frío, la energía electromagnética en forma de radiaciones, lo que es la radiación infrarroja, ultravioleta, rayos X, láser, etc. ¿Ya? Ahora, acá van a haber rubros en el cual van a tener o van a compartir agentes. Me explico. Por ejemplo, el agente ruido es transversal, o sea, se encuentra desde un taller de soldadura, una construcción, una faena minera, en ciertas horas del día cuando, por ejemplo, se está trabajando o elaborando pan, ¿ya? Y ahí empezamos a tener varios puntos. Ahora, lo que es los rayos X, por ejemplo, también se van a encontrar, aparte de la parte médica, se encuentran también en ciertos procesos, como por ejemplo cuando uno quiere ver la calidad de soldadura, ¿ya? Y también se puede hacer con ultravioleta, entre otros motivos. O sea, en la práctica no hay que quedarnos con que un rubro tiene estos riesgos, sino que también pueden encontrarse, pueden generarse ciertos riesgos específicos ya en función de lo que va sucediendo en el transcurso del mismo trabajo. El ultravioleta, muchas veces uno pregunta, ¿pero cómo? Ya, cuando a mí me tocó trabajar, por ejemplo, en mantención o en paradas de planta, el mandante nos pedía para una empresa en específico que toda soldadura tuviese una prueba para ver cómo quedaba esta, o si tenía alguna fisura. Y se colocaba una tinta y después se le aplicaba una luz láser, usando una ultravioleta. ¿Para qué? Para ver más o menos los surcos y cómo estaba quedando la soldadura. ¿Ya? O sea, es un tema de calidad de un servicio, pero igual implica ciertos riesgos de higiene industrial para los trabajadores. Por eso es importante también tomar eso en cuenta.
Cuando ya queremos empezar a ver los agentes de interés higiénico, uno tiene que empezar a ver el concepto de gema. Y el gema, chiquillo, es importante siempre poder clarificar o ver todas las cualidades de la etapa primaria, que es identificar. ¿Ya? O sea, esa etapa primaria me va a dar luces de todo lo que yo tengo que tomar en cuenta para poder evaluar bien. Y luego esas cualidades yo las debo controlar, lo que esté en fondo incorrecto, o lo que se deba mejorar para yo poder trabajar de manera adecuada. Ahora, ¿por qué es gema importante? Muchas veces porque vamos a tener componentes, gente, equipo, material y ambiente. Y el ambiente de trabajo es el que puede generar algún efecto en la gente. ¿Ya? Recordemos, chiquillos, que no necesariamente uno tiene que entender el gema para ver cuáles son las causas de un accidente, que son tanto actos como condiciones, sino que también poder entender de que el ambiente de trabajo va a ayudar o va a generar algún riesgo en la gente, ¿ya? Y también va a generar quizás o potenciar algún otro agente. Y eso también es un tema muy importante. Desde el punto de vista del concepto gema, lo que es equipo y lo que es ambiente son como dos de los elementos bien importantes que generan factores de riesgo, en este caso factores de riesgo higiénico, en el tipo de agentes físicos. En el caso del equipo, es muy real que va a generar ruido y vibraciones, ¿ya? O sea, desde, por ejemplo, las herramientas manuales, ¿ya? Herramientas neumáticas, entre otros elementos. Ahora, no olvidar esta lámina, por favor, para que empecemos ya a entrelazar contenidos y conocimientos que hemos ido desarrollando. Entonces, no olvidar, chiquillos, equipo y ambiente, que son dos elementos importantes que van a generar y pueden generar distintos agentes de tipo físico. Ahora, cuando uno habla de agentes físicos, vamos a tener estos 5 tipos. Bueno, en realidad hay que como subdividirlos aún más, pero uno a veces los agrupa porque pueden tener orígenes distintos y algunas componentes similares. Eso hay que entenderlo así. Ahora, ruido y vibraciones son elementos distintos, pero muchas veces van de la mano. O sea, en una empresa, por ejemplo, que tenemos un motor, ese motor genera ruido, ya, y va a generar una vibración hacia el medio circundante. También va a generar un agente químico, por ejemplo, que son los gases de combustión. ¿Ya? Las temperaturas anormales, frío y calor. ¿Ya? Acá uno siempre cuando habla de temperaturas anormales, uno habla de una exposición ocupacional a frío o una exposición ocupacional a calor. ¿Ya? Uno tiene que hacer esa diferenciación. ¿Ya? Porque en el fondo uno ocupacionalmente o en el trabajo se está exponiendo a esta condición ambiental. Lo que es iluminación, ¿ya? Y la iluminación, chiquillo, no solamente vamos a entenderla como la iluminación que se está trabajando en una habitación, ¿ya? O en un lugar, una oficina. La iluminación también es importante a la hora de poder trabajar con pantallas, ¿ya? O sea, una baja iluminación hace de que el efecto sea mucho más potente y afecte más a nuestra vista, ¿ya? Recordemos que los dispositivos electrónicos tienen una característica que va generando luz de tipo azul, ¿ya? Y eso va afectando los distintos biorritmos del cuerpo. Ahora, lo que son radiaciones ionizantes, lo va a entender como, por ejemplo, la radiación ultravioleta. Y ahí tenemos un tema, porque en la práctica nosotros tenemos una exposición a radiación ultravioleta cuando estamos haciendo trabajos al aire libre. Y para eso Chile tiene un documento que es una guía técnica de exposición a radiación ultravioleta, que lo define como de septiembre a marzo, de septiembre a abril en realidad, como el periodo donde existe más radiación ultravioleta y te da una serie de indicaciones de lo que tú tienes que hacer para poder controlar esta gente. O controlar en el fondo, o sea, la gente va a ser un poco complejo controlarlo en el foco, porque esto es una radiación de tipo solar. ¿Ya? La radiación ultravioleta, desde el punto de vista de higiene industrial, siempre hay que entenderla como radiación ultravioleta de origen solar, ¿ya? O radiación ultravioleta de origen artificial. Y lo va a dividir de esas dos formas. Ahora, la radiación ultravioleta, tal como aparece en el video, también aparece en el rubro médico. O sea, por ejemplo, cuando tenemos un tratamiento dental, cuando se aplica radiación ultravioleta para poder sellar o secar una pieza dental más rápido. ¿Ya? O sea, ahí tenemos una diferencia.
tenemos dos rubros distintos que están expuestos a un agente, pero agentes de orígenes distintos. Y las presiones anormales, ¿ya? Que en este caso vamos a tener cuando estamos en altura o gran altura geográfica, de los 1000 metros sobre el nivel del mar hacia arriba, o también el caso contrario cuando tenemos buzos. Ya estamos haciendo un trabajo en profundidad. Ahora, lo importante de la presión anormal, que esto implica, cuando estamos en gran altura, que la porción de oxígeno respirable es distinta, es diferente. Y en este caso nos afecta también a un agente químico, que son, o nos afecta en el fondo la concentración de lo que nosotros podemos estar expuestos. Que esto tiene que ser menor, porque la porción de aire respirable es más baja, para que también lo entendamos. Vamos a partir con vibraciones, ¿ya? Ahora, escuchar. Es un verbo que hace referencia a la acción de poner atención en algo que es captado por el sentido auditivo, ¿ya? Los seres humanos tenemos distintos sistemas, ¿ya? Y tenemos sistemas que nos permiten poder captar los distintos elementos o las distintas manifestaciones de energía del medio externo. Y uno, puede decir, ¿sabes que está haciendo un poco de frío? O está haciendo un poco de calor. O, ¿sabes qué? Uno está escuchando o hay un ruido o algo molesto, ¿ya? Uno siente esas sensaciones. Eso es muy importante tomarlo en cuenta también a la hora, por ejemplo, de transporte, ¿ya? O sea, uno está conduciendo, por ejemplo, uno puede sentir un dolor distinto. O sea, si uno, por ejemplo, está dentro del habitáculo del vehículo o dentro de la cabina de una máquina y uno está sintiendo olor a combustible, es porque algo está fallando. Entonces también tenemos un tema que empezar a controlar. Ahora, es captado por el sentido auditivo. Y claro, nuestro oído capta las distintas manifestaciones sonoras. Y eso lo transmite, eso que capta, pasa por el nervio auditivo y el cerebro es lo que procesa. O sea, todo lo que uno escucha y uno ve, por ejemplo, que lo captan por dos sentidos, el visual y el auditivo, ¿ya? Eso, técnicamente, es procesado por el cerebro. ¿Ya? O sea, para que empecemos también a entender un poco eso. Ahora, el sonido es toda aquella vibración acústica que se transmite a través de un medio elástico, que en este caso es el aire, ¿ya? Por medio de un movimiento ondulatorio y que es capaz de producir una sensación audible. Ahora, ¿qué describe el sonido? El decibel, ¿ya? Los famosos dB. Y eso es bien importante, porque uno cuando tiene que empezar a trabajar con identificar o evaluar el agente de ruido, uno dice los decibeles audibles, en el fondo del dBA, y los decibeles no audibles. Cuando uno dice dB, paréntesis A pequeña, son decibeles audibles por el oído humano. O sea, uno no escucha todo. Por ejemplo, muchas veces uno puede tener un silbato para perros, uno lo hace sonar, y uno no escucha nada, pero un perro sale corriendo. ¿Ya? Es porque esa longitud es tan baja, es tan aguda, es tan alta, tan alta, tan aguda, que nosotros no lo podemos identificar porque nuestro oído no está diseñado para poder captar tal evento. ¿Ya? Ahora, ¿qué es el ruido? El ruido es la sensación auditiva inarticulada, sin sentido, generalmente desagradable. O sea, cuando uno escucha cosas que no tienen lógica de ser, eso para nosotros es ruido. Y es molesto, es desagradable. Ahora, ¿podemos decir que el trabajador es expuesto a ruido laboral? Sí. Lo podemos decir y lo podemos aseverar, y va a ser siempre así, ¿ya? Ahora, acá nosotros tenemos un caso, que también el ruido se va a considerar todo sobre 80 decibeles. Cuando uno empieza a trabajar con el 594, uno lo empieza a analizar, ¿ya? Hay algo que dice, que a mí me causa bastante ruido, es que yo puedo estar trabajando sin mi elemento de protección personal hasta 85 decibeles. La literatura en muchos países te dice que tú puedes estar trabajando sin EPP hasta 80 decibeles, otros hasta 78 decibeles, otros hasta 75 decibeles. Yo acá les puse sobre 80 decibeles, que se considera ruido. Y uno se pregunta, oye, pero el decreto me dice esto, el 594. Y uno dice, ¿y el 80 dónde sale? En la unidad 4 vamos a empezar a trabajar con dos protocolos del Ministerio de Salud. Protocolo Prexor, protocolo Ranesi. Prexor es para la exposición ocupacional a ruido.
Y esto nos establece que si estamos sobre 80 decibeles, ya tenemos que empezar a hacer trabajos e implementar lo que el mismo protocolo. Ahora, el mismo protocolo también te da como un rango entre 80 y 82. Y ahí tenemos un temita que ver eso. Recordemos que la manera más simple de yo trabajador, tú trabajador, o uno asesor que está trabajando con supervisor y con trabajadores, uno cuando los capacita en esta gente, en específico ruido, que créanme chiquillo, de cada 10 enfermos profesionales, 7 es por una hipoacusia. O sea, tengo 7 sordos profesionales. Entonces, es un tema no menor, y de hecho a nivel mundial, el ruido es como uno de los agentes bien importantes. El segundo es sílice, ¿ya? La exposición ocupacional a sílice. Bueno, ahí cuando estemos viendo en la segunda parte de la unidad 4, ya vamos a empezar a hablar de esa gente en sí, y se van a dar cuenta de varias cosas que la misma ley nos coloca y nos ayuda a entender. Pero estos chiquillos sobre 80 decibeles no tomen, no lo olviden, ¿ya? Ahora, ¿por qué no hay un consenso a nivel mundial de todas las normativas que apunten al mismo valor? Es porque los estudios son claros y tajantes. Ya cuando uno está sobre 50 decibeles, el cuerpo empieza a manifestar algún efecto, ¿ya? Bueno o malo, pero un efecto. A medida que nosotros nos vamos alejando de la fuente de sonido, o en este caso el foco, ¿ya? Cuando uno tiene ese diagrama para higiene que siempre ocupamos, que es lo que es el foco, una vía de propagación y la persona, ¿ya? Yo me alejo de él, en distancia en metros, yo empiezo a escuchar más bajo, ¿ya? Por lo tanto, una medida de control viene dado por esto, por alejarnos de la fuente de ruido. Eso también es algo bien, bien importante. Cuando uno también ve el tema ruido, uno se recuerda un poco a la clasificación de los agentes, de los equipos de medición de la parte, cuando vimos agentes químicos. Y ahí uno conducía unos equipos para estimar, ¿ya? Y equipos como para hacer ya la medición cuantificaria de manera real, ¿ya? Y con ruido pasa similar. O sea, uno toma un sonómetro, o un decibímetro, que es el nombre real, uno dice sonómetro, para simplificar el vocabulario. Te permite primero ver si tú estás en ruido y después cuando uno ya verifica con eso, ya trabaja con un decibímetro integrado, que es el que está ya protocolizado para poder trabajar. Ahora, nosotros vamos a empezar ya desde los 0 hasta el 140 escuchas, ¿ya? Y vamos a tener distintas, o vamos a escuchar diferente dependiendo de lo que estemos expuestos, ¿ya? Nunca se olviden de que el ruido no solamente va a influir el lugar físico y lo que estemos haciendo en ese lugar, sino que también lo que se está generando en los lugares accesorios, o los lugares circundantes. O sea, si tengo, por ejemplo, una oficina y al lado tengo un compresor, eso ya me está generando un ruido. Y ese compresor, mientras esté funcionando toda mi jornada de trabajo, se va a considerar como un ruido base. O sea, el ruido que yo genero va a ser como complementario al ruido que ya está ambientalmente hablando. Por eso es importante, a ver, cuando uno empieza en la parte de identificación, a ver todas las cualidades, todas las características, uno se da cuenta de aquello. Tengo este trabajo, esta oficina que está cerca de esto. Ahora, si ustedes se están dando cuenta, por ejemplo, una esbirra angular, una cerra circular, entre 110 y 100, ¿ya? Acá, por ejemplo, 90, permitido para 8 horas de exposición. ¿Ya? Esta lámina está en función de normativa española, en ese caso. Ahora, la cabina de un camión 80 decibeles, fotocopiadora e impresora más o menos 70 decibeles, y lo que está en una oficina. ¿Ya? Esto está medido básicamente en un lugar, ¿ya? Y se coloca un equipo cercano a la persona. Si yo quiero medir ruido y tengo, por ejemplo, un equipo y lo mido directamente en el equipo, esa medición ambiental está mal hecha, ¿ya? O sea, yo quiero medir lo que está en el ambiente. Si voy a medir directamente en el equipo, tiene un objetivo, ver si este está funcionando dentro de los decibeles que me da el equipo, dentro de sus parámetros de funcionamiento. No tiene
no tiene un objetivo de seguridad ni de higiene industrial, sino un objetivo de ver o ver la operación de un equipo. Bueno, el oído, ya, que siempre tenemos que tener bien en cuenta de cómo este funciona, o sea, cuáles son sus estructuras, ¿ya? Recordemos que siempre la medida de control, en este caso el EPA, el equipo de protección auditiva, uno siempre lo va a poder trabajar, en el caso del COPA, que es en la parte externa, o en el oído interno con un tapón, ya de estos puede ser rígido, unos desechables, unos de esos gomitas naranjitas, que son bastante buenos, ¿no? Bueno, yo tengo una marca que me gusta mucho, que encuentro que es mejor que la marca Doctor de Niño. Ahora, lo importante para nosotros es el órgano de corte. ¿Ya? Esto es lo importante, porque las células ciliadas son las que van captando los distintos impulsos, distintas cosas energéticas, y lo que capta pasa por la fibra nerviosa auditiva y va directamente al cerebro. Y el cerebro procesa lo que está escuchando. ¿Ya? O sea, lo que nosotros nos damos cuenta que a este punto, y esto es la ventana, ¿ya? O esta sección de acá, que en el fondo esta parte de acá es lo que va a llegar directamente o va a empezar a captar todos los sonidos. Ahora, el oído, si ustedes se van dando cuenta, es algo bien complejo, ¿ya? ¿Y por qué es complejo? Por la cantidad de estructuras que tiene, ¿ya? Y el funcionamiento del oído, específicamente el oído medio, tiene una función que es regular el equilibrio. Por lo tanto, muchas veces cuando uno va a gran altura, porque la presión es anormal y baja muy rápido, la presión hace que el oído medio se desequilibre. Aquí no tiene un funcionamiento anómalo en ese punto. Bueno, los síntomas es cuando uno ya empieza a presentar como dolor de cabeza constante, sordera, estrés, taquicardia, insomnio, zumbido. Estos síntomas ya me empiezan a dar como una noción de que algo está pasando, ¿ya? O realmente la exposición que estoy teniendo al agente ruido ya está empezando a causar efectos en una persona. Y antes del efecto viene el síntoma, que es como lo primero. De hecho, cuando uno empieza a trabajar con el protocolo Prexor, uno le aplica una encuesta a los trabajadores. Y esa encuesta tiene un carácter también cualitativo. En el fondo le pregunta al trabajador si después de su trabajo siente molestia, percibe algo, etc. ¿Ya? Y eso también da luces de que el trabajador puede estar expuesto a ruido. Ahora, lo importante acá son los efectos de ruido. ¿Ya? Y bueno, aparte de la sordera que se va produciendo con el tiempo. ¿Ya? Yo siempre he dicho, cuando uno va a un lugar con mucho ruido y uno siente un pitito y después ese pito baja, ok, se elimina, no hay problema, ya se dio el tiempo de recuperación. Pero cuando uno está trabajando y el ruido produce un pito, uno se despierta, el pito se mantiene y va aumentando, ya hay que preocuparse, porque hay una cantidad de daño en la persona en sí. Bueno, la pérdida de la audición puede ser de dos tipos, ¿ya? Desde la conductiva y la sensorineuronal. La conductiva, ya, esta puede ser corregida con un tratamiento médico, ¿ya? En cambio, la sensorineuronal, que está en el órgano de Corti y en el auditivo, o sea, lo que capta y lo que transmite, ya no funciona mucho, ¿ya? O sea, esa pérdida es irreparable. Cuando uno le hace audiometrías, ya, la audiometría en el fondo, en primera instancia, te va a decir, tú escuchas o no escuchas. Y después empiezan a hacer como ya estudios más avanzados, para ver realmente, primero, escucha o no escucha. Segunda parte, uno ve, se hace un examen para ver bien qué daño tiene, si tiene un daño ya conductivo o ya dentro del órgano de Corti o en el auditivo. Uno ve esas cosas. Para diferenciar, porque hay que también entender de que los sentidos como la visión y la audición se van perdiendo cuando uno va avanzando en edad. O sea, son características que se van perdiendo. O sea, la vista, uno va avanzando en los años y uno tiene tendencia a quizás tener una mayor graduación, porque aumente tu lente. La pérdida auditiva, recuperación después de un reposo auditivo, o sea, reposo auditivo se define como el tiempo en el cual el trabajador no está expuesto a ruido, ¿ya? Y el mismo cuerpo se recupera.
lo importante de esto es como nosotros tener bien claro las medidas de control en la empresa, ¿ya? Porque muchas veces vamos a tener un inconveniente severo, es que no podemos controlar lo que hace un trabajador fuera de su área de trabajo. Esta libertad, cada uno puede hacer lo que quiera fuera de su área de trabajo, pero muchas veces el trabajador busca un pololito o una peguita extra y se está exponiendo a algo que también ya no debe ser así. Entonces muchas veces uno no puede tener el control sobre eso para poder tomarlo también en cuenta. Bueno, lo otro importante es que las células cuando se empiezan a agotar ya empiezan a captar menos. Eso es un tema que ya esto después no se puede, cuando el daño es muy masivo, es prácticamente imposible recuperar. Ahora, cuando hay un estímulo puntual, estas mismas células permiten regenerarse, ¿ya? Es como muy similar con el pasto. Uno el pasto lo corta y si lo mantiene bien, tiene buenos cuidados, puede crecer. Pero si el pasto, la gente empieza a transitar por encima, se empieza a aplacar, a gastar. Y ahí ya no hay forma muchas veces que pueda volver a crecer. Ahora, los tipos de ruido, vamos a tener tres tipos generales: estable, fluctuante y intrusivo, ¿ya? El estable es como muestra esta imagen, ya que se va a mover dentro de un rango. Los equipos, muchas veces uno puede ver las fichas técnicas de funcionamiento y te va a indicar esto. Ahora, ¿por qué es importante entender eso? Porque muchas veces uno dentro de las medidas de control que uno debe aplicar para la gente de ruido, no van por parte de prevención de riesgo, van por parte de un departamento de mantención. Quizá el equipo no está siendo engrasado, no tiene mantención, etc. Y eso va produciendo efectos en esto, ¿ya? Chiquillos, consulta. ¿Tienen alguna consulta? Hasta el momento lo que hemos estado explicando. No, por el momento no. ¿Mm? No, profesor. ¿No? Ya. Ahora, el ruido fluctuante, ya, cuando tenemos el estable, es como que nosotros tuviésemos dos bandas y el ruido se mueve así y choca, no crece más. Pero el fluctuante, estas dos bandas no existen y como muestra la gráfica, ya no tiene a tener un comportamiento regular, es un comportamiento irregular. ¿Ya? Ahora, esto se mide en un minuto, ¿ya? Y lo mismo el periodo en un minuto. ¿Por qué es importante el estable y el fluctuante? Porque son los dos que desde el punto de vista laboral más se generan. Son los que uno más se va a encontrar. Es importante entender esto, ¿ya? Porque cuando uno a veces le hacen las mediciones de ruido, ¿a ti qué te entregan? El máximo, el mínimo y el promedio. Pero en ningún momento te van a entregar una caracterización así del ruido, ¿ya? O sea, si uno tiene la oportunidad de tener un sonómetro y poder trabajar con él, uno incluso se puede dar cuenta que uno puede configurar el sonómetro para que mida, por ejemplo, cada 1 segundo, cada 5, cada 10, cada ciertos intervalos de tiempo. Y uno puede hacer un detalle más fino, ¿ya? Para poder, en el fondo, diseñar una medida de control más adecuada. El impulsivo ya es como algo así. O sea, es un ruido que no se genera de manera tan constante. Esto es un problema, sí, es un problema. ¿Ya? Por lo tanto, es importante también cuando uno ya está caracterizando, poder también hacer este análisis. Ya en el fondo, tengo este tipo, tengo esto, ¿ya? Para poder trabajar bien las medidas de control. No cometa el error de muchos colegas, incluyéndome también a mí, cuando vamos a aplicar medidas de control, no tener claro o no tener bien caracterizado el lugar donde uno va a controlar. ¿Ya? Porque eso a veces uno se da cuenta que va a diseñar quizá una medida de control y esa medida de control no está realmente a la realidad del lugar. Ahí tenemos un tema con eso. Bueno, los tiempos de exposición. ¿Ya? Si ustedes se van dando cuenta, a 80 decibelios puede estar expuesto 24 horas, 82, 16 horas y así. Pero a medida que voy aumentando los decibeles, el tiempo en hora no va disminuyendo una proporción. O sea, entre 85 y 88 son 4 horas menos, pero entre 80 y 85 son 16 horas menos. Y acá tenemos un tema. Lamentablemente, cuando uno habla de funciones, por ejemplo, tengo una función parábola, ¿ya? Y esa función parábola hace de que no sea una proporción aritmética. O sea, dos, no tengo relación 1 es a 1 o 2 es a 2 o así, no existe.
En este caso tengo una función logarítmica, ¿ya? Por lo tanto, eso es lo que a nosotros nos ayuda a entender por qué no tengo una proporción constante de la disminución de hora mientras va aumentando esto. Lo que sí tiene que tener algo bien claro, que a medida que va aumentando los decibeles, es menor el tiempo que puedo estar expuesto. O sea, y esto de acá es lo máximo que tú puedes estar expuesto, si mi memoria no falla, sin el elemento de protección personal. O sea, igual hay un tema con eso. Cuando uno está haciendo preguntas o está aplicando una guía cualitativa para las cualidades del lugar de trabajo, es importante preguntarle al trabajador si él, después de haber terminado su rutina de trabajo, siente alguna molestia, ¿ya? O le duele mucho la cabeza, porque eso es también un indicativo de que el trabajador está realmente expuesto a ruido. Ya, vibraciones. Las vibraciones, chiquillos, ¿cómo lo define el mismo 594? Se entenderá por vibración el movimiento oscilatorio de partículas en los cuerpos sólidos. Y uno ahí empieza a hacer la diferencia entre hablar de una exposición en el segmento muñeca-codo o una exposición a cuerpo completo. ¿Ya? Y eso es tema, porque las medidas de control a aplicar, ahí también a veces son un poquito más complejas. La próxima semana les voy a mostrar unos guantes especiales para vibraciones, ¿ya? Bueno, en este caso son para equipos como un taladro, por ejemplo, o un cango, ¿ya? O equipos que va a generar una exposición así. Lo importante de las vibraciones es entender este concepto que está acá. Los famosos ejes, perdón. Cuando uno habla de un eje, por ejemplo, si estamos trabajando, moviendo una carga, uno dice, un eje X y un eje Y, porque en el fondo el brazo va a ser este movimiento. Y uno descompone la fuerza y uno empieza a entender de esa manera. Sin embargo, cuando uno tiene vibraciones, uno tiene que partir de un eje X, un eje Y y un eje Z, ¿ya? Para empezar a ver todas las descomposiciones de la fuerza en sí. ¿Ya? Y eso a veces es un poco más complejo. Y esto, chiquillos, es lo importante, es entender esto, ¿ya? De que el segmento codo-muñeca, ¿ya? Y específicamente la muñeca y las manos, se evalúa de esta manera en específico, ¿ya? Hay un tema con las manos y con los dedos, ¿ya? Esta parte de la extremidad es una de las que participa en mayor cantidad de accidentes. Por eso se le tiene como una evaluación específica, ¿ya? Ahora, chiquillos, lo que corresponde a temperaturas, ¿ya? Uno siempre habla de temperaturas anormales, ¿ya? O sea, lo ideal para el cuerpo humano es entre 22 y 24 grados Celsius. Eso es como lo ideal, ¿ya? Y cuando uno habla, acá hay que ser claro y tajante. Una cosa es la exposición a temperatura fría o a temperatura baja, temperatura alta, ¿ya? Y lo otro es la sensación térmica, ¿ya? O sea, uno, por ejemplo, yo en este momento no siento frío, yo estoy con una pura polera, pero quizás otra persona en este mismo lugar, y esta misma hora, va a estar con una polera, un chaleco, una bufanda, ¿ya? O sea, hay que diferenciar aquello entre la exposición a temperaturas altas o bajas y la sensación térmica, porque la sensación térmica, ¿qué implica? Implica una temperatura y una velocidad de viento, ¿ya? Y también va a tener otros factores, por ejemplo, si quizás está en un lugar donde hay puro cemento y no hay un techo y árboles, uno va a sentir más calor reflejado en el cuerpo. Ya, chiquillos, los dejamos hasta acá y nos vemos a las 11, ¿ya? Para continuar con la segunda parte. Ya, chiquillos, así que en este intertanto, proceso el video también se lo subo a Moodle. Ya, chiquillos, nos vemos en un par de minutos más. Ya, bueno. Que estén bien. Ok. Ya, profe, Chao. chao. Chao.